Hace más de 14 años, desde fines de 1951, están en prisión 3 hombres por el delito complejo de doble homicidio con ocasión de robo, violación y profanación de cadáver, perpetrado la tarde del 23 de diciembre del citado año en Colima de Tibás. Esos hombres son Lorenzo Palacio Rodríguez, de nacionalidad nicaragüense, soltero, zapatero, entonces de 24 años de edad, nativo de Managua, condenado a 40 años de prisión con una estafa como antecedente penal. Marino Hernández Ruiz, alias Tabaquillo, soltero, jornalero, nativo de Palmares, a la sazón de 28 años de edad, sin antecedentes penales, condenado a 40 años de prisión. Ronulfo Morales Montero, casado, agricultor, nativo de Zarcero, de 38 años de edad a la fecha del crimen, sin antecedentes penales y condenado a 27 años de prisión. Bien, en esta noche lluviosa aquí en Cartago, quería hacer un pequeño análisis y conversar un poco sobre este libro del que acabo de empezar a leer, este pequeño extracto. El libro se llama El crimen de Colima, un error judicial. Se trata sobre un caso que sucedió en el año 1951 y que fue escrito por el abogado Enrique Benavides. Voy a hablar de dos cosas en torno a esta historia. Primeramente, el caso como tal y también sobre la autoría de este libro, que hay toda una polémica alrededor sobre los derechos de autor del mismo. Entonces, bueno, es una historia que tiene como muchas cuestiones, ¿verdad? Alrededor, y que marcó pues un antes y un después en la historia del crimen y en la historia policial costarricense. Entonces, bueno, primero que nada, vamos a hablar sobre lo que sucedió, qué fue lo que pasó y lo que llevó posteriormente a la publicación de este libro. Bueno, en primera instancia vamos a hablar del caso. El caso fue una situación que se dio en San José en el año 1951, de un asesinato, como bien lo decía el libro. eh, Se habla de un doble homicidio con ocasión de robo, violación y profanación de cadáver, sucedido en Colima de Tibás. Bueno, pues resulta que una pareja de novios llamados Carlos y Gloria eh, vivían en Barrio México, en San José. Pues era una pareja de novios que estaban a punto de casarse, eh, y ellos, bueno, pues había una oposición por parte del padrastro de la novia, de Gloria, a que tuviera una relación con este muchacho, con Carlos. Entonces, bueno, pues esta negativa y esta situación de que había esta, esta oposición, pues hizo que entonces ellos empezaran a buscar lugares lejanos de su residencia para poder verse y poder compartir, ¿verdad? Especialmente los domingos por las tardes, que acostumbraban a salir lejos de Barrio México para poder ir a otros lugares a pasar el tiempo. Y bueno, pues resulta que en Colima de Tibás había una finca donde ellos aprovechaban para compartir, una finca donde había un pequeño riachuelo, una poza con unos árboles, y ya pues era un lugar muy concurrente para ellos para pasar las tardes. Bueno, pues resulta que una tarde de domingo, pues ellos estando ahí son interceptados, y bueno, pues se da lo que se narró acá, ¿verdad? Un doble homicidio, ¿verdad? Fueron brutalmente asesinados los dos. Y bueno, pues el cuerpo de Gloria fue profanado, con una violación. Y bueno, pues aquí empieza la investigación como tal. ¿Quiénes fueron las personas que estuvieron alrededor de este caso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el motivo? ¿El móvil? Bueno, pues todas estas preguntas fue una gran incertidumbre para la policía. Estamos hablando a mediados del siglo XX, un caso que estremeció la sociedad costarricense. Fue un crimen tan violento que, bueno, pues marcó a la población, a la sociedad. Pues evidentemente nunca había pasado algo tan feo como lo que sucedió aquí. Y bueno, pues esto también llevó a la policía a tratar de resolverlo de la manera más rápida para poder calmar al país, que estaba conmocionado por este caso. Entonces, bueno, empezaron toda una desesperación por la policía, que no existía una policía científica, no existía una policía investigativa, como tal vez la podemos tener el día de hoy, que estos casos se pueden resolver con mayor solvencia. Pero
Entonces, bueno, ellos desesperados en un intento buscaron la forma más sencilla de resolver este caso. Eh, el subtítulo del libro dice que es un error judicial, casualmente por lo que ocurrió. Bueno, pues resulta que unas personas allegadas a estos hombres que fueron inculpados, estoy hablando de Lorenzo Palacio Rodríguez, de nicaragüense, que posteriormente fue condenado a 40 años, Marino Hernández Ruiz, conocido como Tabaquillo, eh, fue condenado a 30 años de prisión, y Ronulfo Morales Montero fue condenado a 27 años de prisión. Bueno, ¿qué pasó con ellos? Resulta que pues ellos tenían un problema, una enemistad con un conocido que, bueno, pues por un ajuste de cuentas, por unas diferencias que habían tenido, incurren a la policía para inculparlos y decir, fueron ellos. Y dieron declaraciones falsas, testimonios falsos, testigos falsos para poder ponerlos a ellos como culpables y colocarlos en la escena del crimen. La policía, como repito, en su afán de resolver la situación, pues tuvieron que decir, bueno, aquí la tenemos de una manera más sencilla, resolvámoslo, ¿verdad? Entonces, bueno, ajustaron todo para que ellos quedaran como culpables en el caso. Entonces, bueno, los pusieron a dar testimonios que no eran veraces, los obligaron a declararse culpables. Y algo que oscurece un poco la página de Costa Rica es que en este caso se habla de que fueron sometidos a tortura para confesar cosas que ellos no hicieron. Les dijeron, apréndanse en estas declaraciones, esto es lo que usted tiene que decir, declárese culpable, y fueron torturados y fueron sometidos a amenazas. Entonces, bueno, es un poco de la injusticia que se realizó, y que este libro trató en su momento de sacar a la luz lo que pasó para poder entonces ayudar a estos hombres que en ese momento se encontraban en la cárcel. De hecho, el libro fue escrito, bueno, fue publicado 14 años después de que ellos fueron sentenciados. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, evidentemente ellos fueron a la cárcel, y el abogado Enrique Benavides publica este libro con un afán de poder ayudarles. Sin embargo, bueno, la polémica de la autoría del libro, ¿verdad? Es un caso muy sonado en Costa Rica, algo que conmocionó al país. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que en el presidio de San Lucas, donde fueron llevados estos sujetos para cumplir su sentencia, se encontraron en la celda con un conocido ya también de las páginas y de los libros de nuestro país, el escritor José León Sánchez, que, bueno, autor de La Isla de los Hombres Solos y de más de 30 obras, gran escritor costarricense, fue compañero de estos sujetos. Y en esas noches en la cárcel, bueno, pues se trató de poder ayudarles y recopilar el testimonio de ellos. Y bueno, pues escribió ese primer libro con esta misma idea, de esta misma historia, con un afán de poder ayudarlos. Sin embargo, bueno, pues José León Sánchez permaneció en la cárcel, y una persona que estaba en la cárcel se llevó los escritos de José León con esta historia, y años más tarde salió publicado este libro. Por eso don José León, tiempo después, salió diciendo, bueno, pues con autoridad, con pruebas, con evidencias de que realmente era un libro de él y que reclamaba los derechos de autor, los cuales los tiene, y pues se publicó el libro bajo su autoría, que de hecho se llama Tortura, el crimen de Colima. Entonces, bueno, pues también otra polémica alrededor de este título, donde los derechos originales, realmente quien escribió este libro en la celda fue José León Sánchez. Pues eso es lo que envuelve esta historia. Es una historia muy interesante debido a que denuncia pues una injusticia. Bueno, primeramente el crimen, que fue un crimen, como digo, conmocionó al país, un crimen que marcó a la policía, que marcó a la investigación policíaca, que marcó a los tribunales de justicia, que marcó a las familias involucradas, marcó a las personas que se inculparon. La historia de este país pues tiene esta página tal vez un poco oscura, y también pues la autoría del libro, que mezcla y reúne a estos personajes como lo es don José León Sánchez. Bien, pues este libro permitió que
se diera un indulto, por lo menos un estudio del caso años después. Y bueno, casi 50 años después, ya finalizando ya este capítulo, se da que el juicio no tenía ninguna validez y que pues los que fueron apresados se declaraban culpables, perdón, inocentes, se declaraban inocentes. Sin embargo, pues ya habían pasado 50 años y ya dos de ellos incluso habían fallecido. Al menos, por lo menos, su memoria quedó un poco limpia después de todo lo que sucedió. Entonces, bueno, esta es como la idea principal de este libro. Un pequeño análisis de lo que se trata, de la historia, del contexto. Y bueno, espero poder seguir haciendo más videos de otros títulos de literatura, ya sea costarricense o de literatura universal.